Vamos a discutir por qué es tan poderosa la fórmula de Taylor en la mayoría de los casos. Primero que nada, un truco de notación, más o menos. La suma de k igual a 0 hasta n de a sub k por x menos p a la k, donde a sub k es una sucesión, ni que hablar, es igual a sub 0 más la suma de k igual a 1 hasta n de a sub k por x menos p a la k. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer término de la sucesión va a ser... Perdón, el término número 0, por así decirlo, es el primer término de la sucesión, pero es para k igual 0, es el a sub 0. Y después tenemos la suma desde 1 hasta n de a sub k por x menos p a la k. Eso nos evita la confusión que muchas veces se arma y se dice que, bueno, entonces para que esto tenga sentido, x menos p a la 0 tiene que ser 1. Bueno, ¿y qué pasa para cuando x es justo p? Entonces p menos p, que es 0, a la 0 también es 1, 0 a la 0 es 1. Bueno, no es cierto, 0 a la 0 no está definido. Simplemente una suma de este estilo se define primero el término para k igual 0 como el término para k igual 0 de la sucesión. Y luego sí tenemos la suma finita. Pero esto es mucho más práctico de utilizar. Entonces, vamos a asumir que una función f sub x es más o menos, aproximadamente, igual a la suma de k igual 0 hasta n de la derivada k décima de f en un punto p sobre k factorial por x menos p a la k. Este es el polinomio grado n de Taylor. ¿Qué ocurre? Un polinomio de Taylor va a ser tan bueno como su resto. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Bueno, porque el resto nos va a decir muchas cosas. ¿Qué es el resto? El resto de esto es resto de x va a ser la diferencia entre la función y el polinomio por el que la estamos aproximando. O sea, por cuánto le estamos errando prácticamente. Entonces, r de x va a ser f de x menos la suma de k igual 0 hasta n de la derivada k décima de f en p sobre k factorial por x menos p a la k. ¿Qué ocurre? Esto tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, el resto, si lo evalúo en p, tengo r de p es igual a la función en p, cambio la x por p, menos, tengo la suma de k igual 0 hasta n de f, la derivada k décima de f en p sobre k factorial por p menos p a la k. Cuando k igual 0, tenemos simplemente el primer término de esta sucesión, que es la derivada de orden 0 de f en p. La derivada de orden 0 es simplemente la función evaluada en el punto, no hemos derivado nada. Entonces la derivada de orden 0 de f en p, que es simplemente fp, sobre 0 factorial. O sea, tenemos por ahora fp menos f de p. ¿Y qué ocurre? Cuando k es igual a 1 en adelante, tenemos esto, p menos p, que es 0, y 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3 son todos ceros. Por lo tanto, todo esto se vuelve 0 a partir de k igual a 1. Y nos queda simplemente que f de p menos f de p, que es 0. Por lo tanto, el resto en p es 0. Ahora vamos a considerar un j natural distinto de 0 y que j sea menor o igual que n, que es el límite superior de esta suma, que el grado del polinomio, por así decirlo, si quieren. Y vamos a tomar la derivada j décima de r en el punto P. ¿Qué ocurre? La derivada j décima de r en el punto P va a ser la derivada j décima de f en el punto P, o sea, derivo f j veces y lo evalúo en P, menos la derivada j décima del polinomio este evaluado en P, en x igual P. ¿Qué ocurre? Cuando yo derivo, la derivada k décima de f en P sobre k factorial es un número. No tengo que tocarlo para nada. Lo saco para afuera de la derivada. Pero luego voy a derivar x menos p a la k, j veces. ¿Qué va a pasar? Va a bajar el k multiplicando, me va a quedar a la k menos 1, lo derivo otra vez, va a bajar k menos 1 multiplicando, me va a quedar a la k menos 2, entonces me va a quedar k por k menos 1 por k menos 2, todo así casi parecido a k factorial, pero solo j veces. ¿Cómo hago eso? Es k factorial dividido k menos j factorial. Estos serían los primeros j términos de k factorial. Y en el exponente me va a ir quedando k menos 1, luego k menos 2, luego k menos 3, cuando lo hago j veces, k menos j. Y lo que voy a hacer es evaluarlo en x igual p. Genial, porque tenemos la derivada de j décima de f en p menos la suma desde k igual j hasta n, ahora vamos a ver por qué eso, de la derivada de f de orden k en p sobre k menos j factorial, porque este k factorial se cancelan, por p menos p a las k menos j.
¿Por qué acá también de k igual j hasta n? Bueno, porque si yo derivo cualquier polinomio de grado j menos 1, lo derivo j veces, el polinomio va a terminar dando 0. O sea, si yo derivo x al cuadrado 3 veces, me va a quedar primero 2x, luego me va a quedar 2, y la tercera derivada ya me va a dar 0. Si yo derivo x a la 4 5 veces también, yo voy derivando, cada vez va un grado menos, y cuando lo derivé 4, cuando derivé x a la 4, lo derivé 4 veces, ya me queda una constante, y cuando lo derivo una vez más, me da 0. Así siempre, si tengo cualquier polinomio de grado j menos 1, al derivarlo j veces me da 0, así que ni siquiera los incluyo en la suma. Pero para k igual j ya la derivada me da una constante. ¿Qué constante? El primer término de esta sucesión que está acá. Y luego de j más 1 en adelante tengo todo esto. Entonces ahí nos sirve para esto, la derivada j décima de f en p menos la suma de k igual j hasta n de la derivada de orden k de f en p sobre k menos j factorial por p menos p a la k menos j. Cuando k es igual a j tenemos el primer término de esta sucesión, porque esto es 0. Tenemos el primer término de esta sucesión, según la misma lógica que está aquí, y nos queda la derivada de orden j en p sobre j menos j factorial. J menos j es 0, 0 factorial es 1. Así que esto es simplemente la derivada de orden j en p. Y sí, luego de ahí en adelante tenemos p menos p a la, no sé, a la 1, a la 2, a la 3, pero esto es 0 a la un número natural positivo, siempre es 0. Así que aquí en adelante tenemos todos ceros. Y nos queda que la derivada de orden j en p del resto es igual a la derivada de la función de orden j menos la derivada de la función de orden j, o sea, es 0. La derivada del resto, la derivada de orden j, de orden j del resto en p va a dar 0 para todo j natural distinto de 0, podría ser con este caso igual a 0, si asumimos esto, y j menor o igual que n. O sea, hasta la derivada de orden n todos van a dar ceros del resto. ¿Qué ocurre con la derivada de orden n más 1? Bueno, para esta derivada la vamos a evaluar directamente en x, no en p, en x cualquiera. La derivada de orden n más 1 del resto en x, y va a ser la derivada de esto, de orden n más 1, es la derivada de orden n más 1 de f en x, menos la derivada de este polinomio de orden n más 1, pero este polinomio es de grado n. Cuando yo lo derive n veces va a quedar una constante, y si lo derivo una vez más, la derivada de esa constante va a ser 0. Por lo tanto, tenemos que la derivada de orden n más 1 del resto en x va a ser igual a la derivada de orden n más 1 de f en x más 0, o sea, directamente la derivada de orden n más 1 de f en x. Coinciden las derivadas del resto de orden n más 1 y la derivada de la función original de orden n más 1 en cualquier x. Ahora vamos a suponer, porque esto es importante, porque si yo supongo que o normalmente puedo saberlo en algún contexto, que la derivada de orden n más 1 de f en x en valor absoluto es menor o igual que un m, o sea, está acotada, y esto no tiene por qué ser para todo x, puedo considerar algún intervalo en el que a mí me convenga, de repente tengo algún problema que preciso cierto nivel de exactitud, cierto nivel de correctitud, quizá, no sé, de exactitud, creo que es que mejor, más prolijo. Y en ese intervalo yo puedo acotar la derivada de orden n más 1. Entonces voy a tener que también el resto de orden n más 1, la derivada de orden n más 1 del resto, en ese intervalo, o donde sea, también va a estar acotada. ¿Y por qué esto es importante? Ahora lo vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la derivada de orden n más 1 del resto en x va a ser para algún x en algún intervalo que nos interese, o puede ser en todo R, tendríamos que ver, va a estar acotado por m. Eso quiere decir entonces que el valor absoluto en integral de la derivada de orden n más 1 del resto de x con respecto a x, estamos asumiendo también los extremos de integración van a estar ordenados de menor a mayor, o sea, este extremo va a estar menor que aquel, aunque estamos primitivizando, pero es como que esa es la idea detrás, vamos a estar siempre pensando que este extremo es menor que este para poder usar esta relación. El valor absoluto de la integral es menor o igual, por desigualdad triangular, que la integral del valor absoluto.
de r a la n más 1, de la derivada de orden n más 1 de r en x con respecto a x. Pero esto de acá sabemos que es menor o igual que m. Y, o sea, va a estar entre... este integral va a estar entre m y menos m, pero hay que tener en cuenta que no es simple poner mx o menos mx, sino que hay que sumar la constante. Por lo tanto vamos a poner que va a ser menor o igual que el valor absoluto de m por x más c. Es importante el valor absoluto porque si no, no podemos afirmar que esto sea positivo. Entonces tenemos que la integral del valor absoluto de la derivada de orden n más 1, el valor absoluto de la integral de la derivada de orden n más 1 del resto en x es menor o igual que el valor absoluto de m por x más c. Pero si yo primitivizo esto, me queda simplemente el resto, la derivada de orden n del resto en x. En valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de mx más c. Y ahora yo quiero pensar en qué ocurre. Quiero tratar de minimizar este c, que c sea el más chico posible para que esto tenga sentido. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que en p, esto en valor absoluto es menor o igual que m por p más c. Pero entonces nosotros ya sabemos que la derivada de orden n del resto en p va a dar 0. Y va a ser menor o igual que m por p más c en valor absoluto. Si queremos minimizar c, la chance es que este valor absoluto sea 0. Y por lo tanto c sería menos m por p. Y de esa forma el valor absoluto del resto enésimo de x sería valor absoluto de m por x menos m por p, que es lo mismo que m por el valor absoluto de x menos p. Hasta ahora bien, vamos a volver a explicar el mismo procedimiento. Si yo tomo valor absoluto de la integral de el resto enésimo, la derivada de orden n del resto en x diferencial x, y tomo valor absoluto de eso, va a ser menor o igual que la integral de los valores absolutos, por desigualdad triangular, de la derivada de orden n del resto en x, integrando con respecto a x. Pero esto es lo mismo o más chico que m por x menos p al cuadrado sobre 2, estoy primitivizando esta expresión, más una constante, en valor absoluto. Y esa constante, de nuevo, yo la quiero minimizar, voy a volver a ver qué es lo que pasa en p. Esto, al primitivizarlo, me da el resto, pero derivado n-1 veces, en x, r n-1 de x. En valor absoluto va a ser menor o igual que m por x menos p al cuadrado sobre 2 más c, en valor absoluto. Pero si yo evalúo esto en p, y esto en p menos p es 0 al cuadrado me da 0. Y tengo que, simplemente me queda valor absoluto de c de este lado, mientras que esto, la derivada de orden n-1, del resto sabemos que es 0, ya lo vimos, en p. Por lo tanto tenemos que 0 es menor o igual que el valor absoluto de c. Y si yo quiero minimizar eso, la chance es que este valor absoluto sea 0, o sea que c sea la constante 0. Y tengo que el valor absoluto de la derivada de orden n-1 del resto en x va a ser menor o igual que m por x menos p en valor absoluto al cuadrado sobre 2. Acá no es estrictamente necesario el valor absoluto, pero me gusta destacarlo porque va a ser necesario utilizarlo en otros pasos. Si seguimos repitiendo el proceso, no es exactamente lo mismo. Vamos a ver que siempre c de ahora en adelante nos conviene que sea 0. Y vamos a llegar entonces a esto. El resto en x está acotado por m por x menos p a la n más 1 dividido en n más 1 factorial. Lo pienso acá, cada vez que voy integrando voy agregando algo en el denominador, así que a la larga me va a quedar el último número factorial, n más 1 factorial. Y el exponente es, bueno, esto es prácticamente la derivada de orden 0, que es lo mismo que la derivada de orden n menos n. Y si acá apareció una n, como acá apareció un 1, acá aparecía n más 1, 2. Entonces, n más 1. Y esto acota que el resto esté acotado por eso, bajo las hipótesis de que la derivada de orden n más 1 de la función esté acotada en algún intervalo, que el resto esté acotado de esta forma nos permite trabajar con el error que estamos cometiendo al aproximar una función por un polinomio. Y eso va a ir para otro momento.